técnicos que constituyen la prueba para emitir certificado correspondiente, ya sea de absolución, de licencia o sancionatorio respectivamente. Y para aquello tiene que necesariamente remitirse a la carga probatoria para fundamentar su decisión. Esa carga probatoria precisamente ya existe como evidencias o como pruebas, las mismas que deben ser manejadas por alguien. A ese alguien es el que estamos identificando ahora. ¿Quién es esa persona que le ayuda o que proceda con la justicia o con los jueces para que pueda emitir su fallo correspondiente? El origen de los informes periciales o de los trabajos de pericia datan desde mucho tiempo atrás. Aquí tenemos un referente que es el Código Carolino, donde pues dice claramente que era necesario recurrir a la ciencia de los médicos, porque en esa oportunidad la odontología no había desarrollado aún, sino era parte de la ciencia médica como tal, en el caso de que los jueces no pudieran explicar el caso por sus propias luces naturales. Es decir, que los jueces, por el campo que abarca su conocimiento y su práctica, pues era insuficiente para tomar decisiones respecto a los casos médicos. Por lo tanto, había que recurrir a las personas que por su formación, por arte o por oficio, tenían la posibilidad de pronunciarse ante las controversias o las dudas referentes a la constitución de la carga probatoria. Y es en ese sentido que ese asesoramiento a la justicia, además, podían tomar distintos caminos. Sea esta la vía penal, la vía civil, laboral o administrativa. Ustedes recuerden nuevamente que les dije, todas las personas, todos nosotros, al margen de tener o no tener profesión, somos responsables en el campo civil y en el campo penal. Quiere decir que nosotros debemos responder por nuestros actos por las distintas vías, sea esta penal, civil, laboral o administrativa. Por tanto, la aplicación de la norma y sus consecuencias varían según la naturaleza del procedimiento. Nosotros estamos embarcados, no vamos a hablar de la vía administrativa, no vamos a hablar de las otras que existen, ¿no es cierto?, como el laboral, por ejemplo. Nos vamos a basar estrictamente a la vía penal y a la vía civil, que son las vías donde se ventilan este tipo de responsabilidades por parte de las personas o también los profesionales. Por tanto, los jueces deciden según cómo se les informa. ¿Quiénes son los que informan? Ahí está la diferencia. ¿Quiénes manejan esta información? Son los peritos. De eso vamos a hablar. Primero, vayamos a desentrañar lo que es la prueba pericial. La prueba pericial es el medio o prueba consistente en la manifestación del conocimiento que tiene un tercero. Ese tercero no es parte del conflicto. Ese tercero es una persona neutral, si vale la pena. Cada uno puede tener su perito, ya lo dijimos que sí, pero se entiende de que los peritos deberían
manejarse con objetividad. No son parte del proceso, pero cooperan con los procesos. Y ese personaje se llama perito. Entonces, debido a su experticia, precisamente lleva el nombre de perito, o de experto, o de experto. Esta persona maneja, la que maneja la prueba, ¿no es cierto?, se llega a denominar prueba pericial. Y para nuestro caso, prueba pericial médica, o prueba pericial odontológica, como se llama, que se refieren a las actuaciones en las cuales este personaje asesora a la correcta administración de justicia. ¿Su base cuál es? Científico y técnico. Quiere decir que por su formación, su práctica o su experiencia, tiene dominio de una materia en especial. Ese es el perito. Cuando decimos una persona experta en ciencia, arte u oficio, abre de palabras. Ciencia, arte, oficio. Entonces, pues, se entiende que esta persona tiene esas connotaciones, ¿no?, que vamos a ver enseguida. En este momento, primero estamos hablando de la prueba pericial, después vamos a hablar de ese perito. Pero de todas maneras, el nombre que le sigue, o la palabra que le sigue a la prueba pericial, es que ha sido manejada por un experto, por un perito. Esa prueba pericial en materia civil o penal, ¿no es cierto?, según el ámbito que sea, fíjense, le interesa el nexo de causalidad. Su fundamento en la materia civil es el nexo causal. O sea, hay siempre en todo evento causa y efecto. Ese nexo de causalidad es la que maneja la vía civil. La indemnización posterior que va a generar una conducta penal o los asuntos derivados de incumplimiento de contrato. En cambio, en el ámbito penal, sus ámbitos de trabajo son la identificación forense, las agresiones o las lesiones, ¿no es cierto?, entendidas desde el punto biológico. Por eso, a veces la gente confunde cuando yo digo, cuando se ha producido una lesión del interés jurídico. Quiere decir que está vulnerando esa norma jurídica, que está alterando esa norma jurídica. Por lo tanto, nosotros, cuando genéricamente utilizamos la palabra lesión, nos estamos refiriendo a un trauma o a un defecto biológico, ¿verdad? Pero la palabra lesión se utiliza también en ciencias jurídicas, pero aquella que afecte o altere el interés jurídico, ¿no?, que vulnera el interés jurídico. Entonces, en este caso, en la vía penal, vemos las agresiones, accidentes, la responsabilidad profesional, etcétera. La prueba pericial en materia laboral y administrativa están mencionadas ahí. Ya les dije que esto simplemente para que conozcan, pero no es de nuestro interés. Nuestro interés radica en la vía penal y la vía civil fundamental. La prueba. Ya hemos hablado de la prueba pericial. Pero la prueba, ¿qué es? Es un proceso de la demostración de la verdad. En todo caso, es la intención, la mayor proximidad posible entre el hecho verdadero y real respecto a la conjetura que se tiene de abstracción de esa verdad. O sea,
La verdad son los sucesos que ocurren eventualmente en la naturaleza. Eso es la verdad, al margen del ser humano. Las cosas suceden. Pero el abstraer ese evento de la manera más fidedigna posible es la intención probatoria. Ayer o anoche me ha conmocionado la idea, la noticia del doble infanticidio. ¿Se han enterado? Creo que a todos ha afectado. A mí me ha afectado, ¿no? Desde el punto de vista humano, si la letra. ¿No? Peor si ustedes ven los videos, ¿no? Fíjense cómo, en primera instancia, cuando las personas han sido remitidas a los nosocomios en carácter de heridos, la policía ha recabado una información preliminar, pero lo que ocurre siempre, primero les echaron la culpa a los dos. ¿No? Era una conjetura, eso no es la prueba, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo el mundo debería limitarse, todo el mundo, y esa información ha generado aprobación y rechazo. Pero le echan la culpa a la madre, ¿no? Fundamentalmente. Y luego, después de haber mostrado, ¿cierto?, en carácter de indicio las cámaras, o sea, las filmaciones que habían ocurrido, recién han descartado esa doble responsabilidad, porque la madre también estaba, si vale el término, acusada para su detención. Yo no sé cuál haya sido el curso, si es que no existía el video. Entonces, esto nos demuestra de que la demostración de la verdad ocurre al margen de nosotros. Es un evento que se ha sucedido, como dicen, solo Dios sabe, ¿no es cierto?, de las cosas como han sucedido realmente. Y la investigación pericial lo que hace es recolectar toda la información y reconstruir esa verdad probable. Cuanto más cercana a la realidad sea, pues es la objetividad que espera de uno. Pero lamentablemente eso no sucede porque cuando alguien tiene su perito, las partes tienen sus propios peritos, lo que hacen es informar, inclinando la balanza para quien les paga. ¿No? Yo no voy a contratar a mi perito para que informe en contra mía. ¿Verdad? Ahí la idea. Y esas son las controversias que quedan todavía de por medio. Sin embargo, esta afirmación de verdad, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho, sin embargo, la contradicción entre partes supone que una de ellas no tiene la verdad y hay que demostrar cuál de ellas es la real o la verdad. Ante esta controversia, entonces, tiene que haber otra persona neutral, otro perito, que de manera neutral y objetiva, ¿no es cierto?, finalmente decida quién tiene razón o quién tiene la razón y cuál es la explicación más cercana a la verdad. Eso es lo que se espera. Entonces, el perito es esa persona experta en ciencia, arte u oficio, el llamado a decir, a describir la verdad, para que el juez, en conocimiento del mismo, pueda administrar correctamente la justicia. Entonces, se dice que esa prueba, la que va a manejar el perito, tenga un fundamento científico. Esa prueba debería tener siempre su carácter científico, ¿cierto? Que ante la réplica, ante la que es sometido a prueba, pueda dar los mismos resultados. Entonces, como prueba científica vamos a entender como el conjunto de conocimientos
reales y reproducibles. Por eso digo, tenemos que probarlo para que dé el mismo resultado. Debe ser sometido a prueba. Los elementos constitutivos de la prueba científica es el objeto material, que se refiere a los hechos controvertidos, su objeto formal son los medios de prueba, la manifestación sustancial son los hechos que se llegan a probar, y el resultado subjetivo es el convencimiento de la mente del juzgador. Es decir, que yo, bajo el amparo y la fundamentación teórica, práctica, técnica y por supuesto científico, voy a informar al juez para que tenga un convencimiento. El hecho de convencimiento es que no quepa duda, ¿cierto?, de la información como fundamento sólido para decidir. Yo creo que no puede haber un juez que esté emitiendo un dictamen teniendo dudas todavía si es o no es. Para eso prefiero que se haga un nuevo trabajo pericial o inclusive recurrir a otras instancias, sean externas, etcétera, que tengan la capacidad técnica y tecnológica para demostrarlo. Caso contrario, no hay elemento sustancial como para decidir. Será este uno de los motivos por el que a veces la gente, cuando lo detienen a alguien, quieren que le den la pena máxima. Pero saben y sepan que nuestras leyes, ¿cierto?, se manejan bajo la carga probatoria. Tiene que existir pruebas. Y si no existen pruebas, por mucho que yo haya visto la comisión de un delito, ¿cierto?, si no tengo cómo demostrarlo, probablemente sea absuelto. Por eso es que ustedes, cuando hagan su año de provincia, etcétera, etcétera, siempre busquen tener los elementos sustanciales de su actividad. Cuando les digan que hagan actividad clínica sin supervisión, ¿cierto?, tienen que tener esa orden. ¿Quién está autorizado para hacer algo? Porque el reglamento normativo dice que ustedes solamente pueden hacer promoción y prevención. Entonces, no necesitarían un odontólogo, ¿cierto?, como monitor, tutor o alguien que respalde su actividad. Si existe alguien de esa naturaleza, ¿no es cierto?, ustedes se van a liberar de la responsabilidad y va a recaer en el docente asistencial. Está autorizando que ustedes hagan el trabajo. ¿Ah? Pero si no hay, por mucho que exista odontólogo, en algún momento, lo que siempre ha pasado, y eso grábenselo, por mucho que el docente les haya dicho, haz esa exodoncia, ¿cierto?, no hay una prueba que demuestre lo contrario. Si algo sale mal, el odontólogo dirá, yo no le dije que haga. Yo no le dije que haga. Por lo tanto, va a ser la palabra de usted contra la del otro. ¿A quién le van a creer? Al que tiene mayor influencia, ¿no? Entonces, pues, nunca nos quiere. Y se los digo por propia experiencia, no en este tipo de ámbito, sino en otro tipo de ámbito, ¿no es cierto?, cuando me animé inocentemente a denunciar actos ilícitos de altas autoridades, siendo un funcionario de la provincia. Estaba loco, ¿no? Ahora no lo haría, creo yo. Pero no sé qué me pasó. Yo denunciando a los jerarcas, ¿no? Pero yo estaba seguro, porque yo no era solo, había testigos.
Pero durante el proceso, fíjense, los testigos A, B, C, ¿qué dijeron? Estaba distraído en ese momento. No he visto. O sea, eso le va a pasar, ¿no? Puede pasar. Así es que es mejor tener un elemento proveedor para autoríceme entonces aquí, póngale su firma, ¿no? Lo que voy a hacer. No se confía. Entonces, en eso de la prueba, pues, debe existir todas estas cuestiones relevantes a que el trabajo pericial, ¿no es cierto?, la prueba científica otorgada por el perito, tenga la finalidad de convencer en la mente del juzgador o del juez, ¿no es cierto?, quienes administran justicia, una decisión sólida respecto a el aval que tiene en el informe pericial. Por eso es importante el informe pericial. Toda la carga prácticamente recae en el perito para que en base a su informe pueda decidir el juez. Y sepan que mediante una carga o mediante la prueba otorgada por el perito están decidiendo la situación jurídica del imputado. Dependiendo cómo informen, se está jugando la situación jurídica del acusado. Por ahí le ponen ustedes, o sea, en las lesiones, por ejemplo, 31 días de impedimento, que es muy diferente a que le pongan 29 días, ¿no? O sea, le están echando a privación de libertad más tantos años. O sea, para nosotros parece un día, ¿no?, de diferencia. Pero la situación jurídica, pues, se amplía. Pues están decidiendo con la vida de una persona, que siendo inocente probablemente lo están castigando, o siendo culpable, están queriendo disminuir. Por eso resulta ser importante el trabajo pericial. ¿Y por qué hablo del trabajo pericial? Porque en algún momento ustedes, de hecho, por su formación científica, en su práctica como oficio, ¿cierto?, y su experiencia, pueden ser convocados en carácter de perito también. Siendo especialistas, por ejemplo, si son endodoncistas, ortodoncistas, etc., ¿a quién van a llamar para hacer el trabajo pericial si un tratamiento de ortodoncia ha sido realizado correctamente o incorrectamente? A otro ortodoncista. Él es el experto, ¿no? No lo van a llamar a un odontopediatra, digamos, para resolver un problema típico de adultos, ¿no? ¿Ten cuenta? Entonces, el perito es ese, una persona formada en ciencia, arte u oficio, y esas diferencias las vamos a explicar en este video. Por lo tanto, la finalidad de la prueba científica es asesorar y llevar al juez a la convicción, al convencimiento de la veracidad de los hechos ocurridos que tienen a juzgar, mediante la explicación de los hechos, la explicación de las consecuencias, etcétera, etcétera. Entonces, gran parte de esta carga, del manejo de la carga probatoria, está en el perito, ¿no es cierto? Y seguramente la conciencia del juez se va a descargar en la del perito, porque eso es lo que le han informado, ¿no? ¿Recuerdan de algunos asesinos llamados seriales en nuestro medio, por supuesto? Tenían una condena de 30 años sin derecho a indulto, homicidio, etcétera, etcétera. Pero estaban en la calle, libres. ¿Sí? ¿Se encontraron o no? Felices, cometiendo otros delitos. Y luego la gente se pregunta, ¿cómo
teniendo una condena ejecutoriada, estaba libre. ¿Quién lo ha dejado salir? ¿Quién hay que linchar? El juez. ¿Quién es el juez que lo ha liberado? Porque es el juez el que decide la situación, ¿verdad? ¿Quién es el juez? Hay que lincharlo a él. Lo identifican al juez y el juez dice, ¿saben por qué? Me ha presentado un certificado médico. Aquí está, en base a esta norma, he hecho prevalecer este certificado médico. ¿Dónde estaba el problema, el origen? En ese certificado médico. Y ese certificado médico, o ese informe médico legal o médico pericial, lo ha dado el médico. Ese es el fundamento. Fíjense cómo la prueba pericial hace todo. No era el juez, pero el juez se ha lavado las manos. ¿Por qué? Porque ha dictaminado en base a un informe pericial. Porque él ha ordenado que le hagan una pericia. ¿Dónde estaba la falla? En el informe pericial. El médico forense o el médico que le ha dado ese certificado, ¿no es cierto?, decía que tenía una enfermedad terminal. Claro, la ley prevé, cuando hay enfermedad terminal, etcétera, puede acogerse a ese precepto, ¿no? Y así fue. Con ese ejemplo estoy remitiendo a la importancia de la prueba pericial. Ustedes van a poder ser peritos en algún momento, ¿no? Por tanto, como características, constituye en muchas ocasiones un elemento decisivo. Ya les he dicho que así de decisivo es, con ejemplos inclusive, es indispensable y determinante de la sentencia, aunque el juez no esté vinculado a la prueba pericial y decida según su libre arbitrio o albedrío. Entonces, con esto estamos ratificando nuevamente lo que dijimos anteriormente. Un aspecto básico que ya hemos comentado también es el principio de Lockhart, ¿no?, en la prueba. ¿Dónde encontrar la prueba? El principio de intercambio, ya hemos comentado esto en una clase anterior. Es la transferencia de los elementos particulares entre uno y otro, o sea, entre dos personas que son parte de la comisión de un delito. Uno será la víctima y el otro será, pues, el agresor, ¿no? En ese intercambio existen estos elementos, ¿no es cierto?, que pueden ser recolectados y posteriormente van a servir para ¿qué? Para vincular. Hace rato les dije, hay que determinar la relación causal. En todo esto, ¿cuál es el trabajo fundamental? Identificar primero al agresor o al que ha cometido el delito. ¿No? Ya lo hemos identificado, ¿no?, con la probabilidad de ser el autor. Para vincularlo realmente, la autoría de la comisión de un hecho, hay que establecer la relación causal. Si no se puede demostrar la relación causal, por mucho que exista daño, no se puede perfeccionar la configuración del delito. Esa es la condición sine qua non. Es como que le encuentran a un atropellado en la avenida Saavedra, ¿no? Hay una víctima. Ese es el resultado objetivo. Y luego intentan saber quién es. Llaman a testigos, etc. No será un auto de tal color, etc. Identifican, ¿no es cierto?, con esas características. Ya tenemos un sospechoso y tenemos una víctima. Ahora hay que demostrar la relación. Ese
ese auto sí lo han visto pasar por ahí, pero no se sabe exactamente si era así o no. Por ahí se ha tropezado, no le ha impactado y la gente creía que es el autor. Hay que demostrar esa relación causal, causa-efecto. Por lo tanto, en el automóvil van a buscar qué, alguna abolladura, algo que haya impactado directamente con la persona. Y los vestigios quedan en el auto, como también la pintura del auto queda en la parte, en la superficie de impacto lesionada. Demuestran eso, recién se puede configurar una autoridad. Si no se puede demostrar eso, sigue quedando en la nebulosa. ¿No? Ambas tienen verdades supuestas, ¿verdad? Entonces, para que esa persona o ese experto, ese perito haga su trabajo, necesitan algunas condiciones. Aceptación del cargo, o sea que tiene que ser designado, no puede ser un perito de hecho, digamos, que alguien le ve y se constituye un perito, ¿no? No. Primero, tiene que ser designado. Por mucho que sean de partes los peritos, o sea, cada uno quiere tener su propio perito, ¿no es cierto? Ese perito tiene que ser designado por la autoridad competente. Claro, porque le va a hacer jurar diciendo que va a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Primero, la aceptación del cargo, la investigación pericial, la emisión y ampliación del dictamen, la ratificación del dictamen, el interrogatorio pericial, inclusive la junta de peritos. O sea, esos son los ámbitos, ¿no es cierto?, en las que la prueba pericial se llega a manejar. Ahora, ¿qué es el perito entonces? Es el sabio, docto, experimentado o hábil. En sentido amplio diremos que es una persona experta. Ya dijimos experticia, ya he repetido n veces y aquí simplemente estamos configurando nuevamente. Ya he repetido n veces, formada en ciencia, arte u oficio. ¿Les dice algo esto? ¿Les llama la atención que diga ciencia, arte u oficio? ¿Les dice algo? La profesión de... Sí, cuando se refiere a una profesión dependiendo si es de formación académica, formal o informal. Entonces, solamente hace la distinción entre una persona entendida en una ciencia. Ah, ¿esa persona quién es? En ciencia. Puede ser un médico, un arquitecto, un odontólogo, etc. ¿Verdad? Tiene título. Si ustedes son odontólogos, en un caso odontológico, aunque muestren su título, ya pues, tienen formación en ciencia odontológica. ¿Verdad? Pero no solo eso, dice también en arte. Con lo que aquí está diferenciando lo que preguntó su compañero, una cosa es profesión y una cosa es oficio. ¿No? Entonces, en arte, la práctica, la experiencia y el oficio se refiere a una disciplina en particular en el que uno labora. Por lo tanto, para ser perito no se necesita un título. ¿Un carpintero puede ser un perito? Claro, porque su objeto material es la madera. ¿No? Por lo tanto, es el experto y reconoce materia. Si hay que hacer un trabajo pericial, porque si esto me han vendido como si fuera madera mara, ¿no es cierto? Y no lo es, llamo pues a un perito, ¿no? Para que me diga si eso no es. Y si no es, ¿qué tengo que hacer yo? Iniciar una demanda por estampa, porque me han vendido como si fuera que, pero no lo es. ¿Verdad? Ese es el trabajo pericial.
Hay peritos en balística. Ellos son los convocados cuando se ha utilizado un arma de fuego, por lo tanto, todos los elementos vinculados a la trayectoria del proyectil, ellos son los que dominan todo. Por lo tanto, seguramente la dirección, la distancia de donde se ha disparado, etcétera, los trabajos vinculados al caño del arma, a las huellas o vestigios dejados en la vaina, etcétera, etcétera, ellos son los que tienen todos estos elementos. Ellos son los que van a informar, no cualquiera hace así. Bien, ¿no? Consecuentemente, a eso se refiere el perito, que por sus especiales conocimientos es convocado por la autoridad judicial para apoyar en la administración de justicia y bajo juramento. Por eso decía, aceptación del cargo. Puede ser que yo no acepte. Ahí está la diferencia entre perito y testigo. El testigo está obligado. El perito no. El perito puede decir que no quiero. Bueno, no tengo tiempo. Puede excusarse si va a decir. ¿Verdad? En temas cuya apreciación está relacionada con la formación especial que tiene. ¿Cuáles son las cualidades que debería reunir un perito? Preparación, técnica, científica, moralidad, discreción, imparcialidad, veracidad y lealtad. ¿Qué es lo que pasa con el trabajo pericial? El hecho de que las partes tengan sus peritos ya distorsiona. Ya dije hace un momento, seguramente el perito que ha sido contratado por las partes va a responder a quien le paga. Entonces, su verdad no sería, ¿no es cierto?, tan natural como quisiera. Pero en caso de que exista uno que responda a la estructura judicial, ¿verdad? Esa persona también estará empleado permanente. Y les digo por propia experiencia. Los buscan a los fiscales, no solamente las partes, porque el fiscal también está metido, muy bien metido en esas cosas. ¿Para qué? Para que uno informe a su favor. Lamentablemente, aunque literalmente esto es parte de la normativa, el Código Civil debería tener estas condiciones. No hacer caso absolutamente a nada. Antes hacíamos trabajos aquí, trabajos periciales aquí en la facultad, pero por falta de apoyo hemos tenido que dejar. ¿Por qué? Porque la institución no se involucra. ¿Quién es el que corre todo el riesgo? ¿No? Y pues no era de lo más ideal, ¿no es cierto?, realizar esos trabajos. Y obviamente, para la justicia, al menos en ese momento cuando no había todavía el PRI, ¿no es cierto?, era de alta confianza, ¿no? Porque la institución, la universidad como institución, pues su informe era la mejor, la que ofrecía mayor confianza, digamos, porque era una entidad neutral y además amparada institucionalmente, la misma que no podía ser objeto, ¿cierto?, de manipulación, nada. Pero eso se perdió, pues. Ahora, estas cosas se hacen a otro nivel con las informaciones negativas que estamos viendo. Por tanto, existen dos tipos de peritos: los oficiales y los peritos de parte. De esto ya les he comentado. Cuando digo peritos de parte, son peritos de cada parte involucrada. Generalmente son dos partes: una parte acusadora, ¿no es cierto?, y la parte de la defensa, ¿no? O la víctima.
víctima o el agresor. Los peritos oficiales están investidos de doble carácter. Primero que son funcionarios judiciales, pero al mismo tiempo se vuelven testigos. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven testigos? Porque ellos son pues, los que evalúan las evidencias. Es más, construyen la carga probatoria. Claro. Yo he visto, nadie más ha visto que yo. Por ese motivo, me vuelvo casi testigo de lo que he visto. Y puedo evidenciar y puedo certificar de que así era. ¿No? Causales de recusación del perito. ¿Qué casos pueden ser recusados? Si uno no se excusa por sí mismo, ¿no es cierto? Puede ser recusado por alguna de las partes. Por parentesco, por interés personal directo o indirecto en la causa, por amistad íntima o enemistad manifiesta y por haber prestado servicios sanitarios o ser socios de alguna de las partes. Si ustedes se encuentran en alguna de esas circunstancias, pueden recusar al perito, ¿no? Como se recusa también al juez, hasta el juez, ¿no? Entonces, esos son algunas causales para recusar al juez. Y finalmente tenemos el dictamen pericial. La próxima clase vamos a revisar el dictamen pericial. El dictamen pericial resulta ser finalmente una especie de certificación. ¿Qué es el certificado? El certificado viene etimológicamente de certus, de cierto. En otras palabras, verdad. Entonces, quiere decir que la certificación nada más es la demostración objetiva de la abstracción de la realidad. Es decir, que en este documento yo voy a colocar lo que realmente se presenta en la realidad. Entonces, el certificado haya sido dedicado, ¿no? Porque el dictamen es una especie de certificación. Porque estoy diciendo, estoy dictaminando algo basado en una demostración concreta. Por tanto, un dictamen pericial es un documento que prueba, redactado por el perito. Ahí está la clave. En la realidad pueden suceder esto, más esto, etcétera, etcétera. Yo recojo toda esa información, lo plasmo en un papel y eso es lo que le entrego al juez. No le llevo al juez para que vea esto, ¿no? Eso se llama dictamen. Eso le llevo al juez, en el que se exponen las conclusiones obtenidas por el experto tras la investigación científica y documentada de un caso. ¿Por qué decimos científico? Es que dentro del proceso científico, ¿cierto?, desde la perspectiva positivista, es un fenómeno que se puede remitir a la prueba. Si yo digo, en mi conclusión, que este mueble puede soportar hasta 100 toneladas, ¿cierto?, de peso, tengo que remitirme a la prueba. Que si ocurre o no ocurre, puede ser replicado con un mismo tipo, ¿no es cierto?, de material, etcétera, etcétera, a la misma hora, etcétera, tiene que probarse lo mismo. A eso se llama la réplica. Entonces, todo conocimiento científico debe remitirse a la prueba. Si ustedes me dicen que el índice CPOD en una comunidad es tantos, perfecto, les creo.
Yo hago la encuesta, me tiene que dar el mismo resultado. Si no me da ese resultado, alguien ha mentido. ¿No? Esa es la réplica de la prueba. Por eso siempre exponen la investigación científica. Por eso a la policía decía policía técnica y judicial remitida en la prueba científica, etc. Y documentada, por supuesto, mediante las técnicas especiales, etc. Lo que importa aquí son las conclusiones. Las conclusiones carecen de utilidad si se omite una explicación razonada. ¿Qué es la explicación razonada? Es el marco teórico. Por eso no deja de ser científico. Por lo tanto, todo lo que conocemos en el proceso científico se cumple en campo. Y datos que las determinan y de las calificaciones empleadas respectivamente. Entonces, no es mi parecer, ¿cierto?, en el informe policial, sino que primero la identificación de las variables y la demostración objetiva de la relación de las dos variables, o de los tres, o de los cuatro variables, ¿no? Entonces, se aplica completamente el proceso científico aquí. No hay. Ahí nos quedamos entonces. Así recuerdo, mañana o la próxima vamos a ver partes del dictamen pericial. Esto no les quería dar porque es parte de los documentos médico-legales. Ahí teníamos